El sobre se deslizó sobre la mesa del restaurante con un suave susurro, un sonido tan ligero y aún así más fuerte que las risas, las copas chocando y el ruido festivo que llenaba el espacio a su alrededor, y cuando se detuvo frente a él, Aarón sintió como algo se le apretaba en el pecho, no exactamente miedo, sino una sensación familiar de advertencia aprendida durante 27 años siendo la decepción silenciosa de la familia Mosley. Los dedos perfectamente arreglados de su madre descansaron un momento en el borde del sobre antes de retirarse, su sonrisa estirada de forma antinatural, rígida, una sonrisa moldeada más por la costumbre y la precisión estética que por un afecto genuino, mientras frente a ella, Madison, su hermana mayor, sostenía el teléfono en el ángulo perfecto, grabando cada segundo con la confianza despreocupada de alguien que nunca había dudado estar del lado correcto de cualquier historia. Esto es de parte de todos, cariño, anunció su madre en voz alta, proyectando cuidadosamente su voz para que las mesas cercanas pudieran escuchar, como si el momento necesitara testigos, por tu graduación, y las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras Aarón tomaba el sobre de color crema, notando su textura costosa, el peso del papel en sus manos, un peso que sugería importancia, autoridad e intención. Debería haberlo sabido, pensó, porque después de 27 años siendo Aarón Mosley, el hijo que nunca encajó del todo en el molde, debería haber reconocido una trampa cuando llegaba envuelta como regalo y servida junto a una cena de graduación destinada a celebrar un logro que su familia nunca valoró realmente. Su nombre era Aarón, tenía 27 años y había terminado su MBA apenas 2 horas antes, el mismo MBA que sus padres habían desestimado durante años como una pérdida de tiempo porque no había seguido el camino que ellos preferían, el camino que Madison había recorrido con tanta perfección, derecho, prestigio, obediencia y un matrimonio estratégico. Cuando el sobre se abrió, el ruido del restaurante pareció desvanecerse, no porque realmente se hubiera calmado, sino porque su atención se estrechó hasta concentrarse en los papeles del interior, papeles que no eran una tarjeta de felicitación ni una carta de orgullo, sino 3 páginas de documentación legal cuidadosamente formateada. Y cuando sus ojos llegaron al encabezado, su corazón no se rompió, ni siquiera dolió, sino que dio un salto con una diversión oscura, casi irónica, que lo sorprendió. Las palabras decían, aviso de desheredación familiar, escritas en Times New Roman, estructuradas formalmente y notarizadas con la fría eficiencia del bufete de abogados de Madison, y en ese instante, toda la velada se reveló por lo que realmente era. Su padre se aclaró la garganta, ese sonido teatral tan familiar que usaba antes de hablar en eventos del club de campo o en reuniones directivas, preparándose para explicar por qué cortar completamente a su propio hijo era, en su mente, un acto de disciplina disfrazado de amor, mientras el restaurante seguía lleno de otras familias celebrando graduaciones, abrazándose, llorando y levantando copas, ajenas a que en esa mesa en particular una familia estaba documentando un destierro para entretenimiento. Aarón siempre había sido etiquetado como el hijo problemático, no porque fracasara en la escuela, tomara malas decisiones o causara vergüenza pública, sino porque su verdadero delito en el universo Mosley era negarse a ser moldeado en la versión de éxito que ellos aprobaban, y mientras Madison se deslizaba por la facultad de Derecho, se casaba con conexiones políticas y se instalaba en una casa con pilares imponentes que parecían un monumento en miniatura al estatus, Aarón había elegido los negocios, las startups y el incómodo hábito de cuestionar sistemas obsoletos. La empresa manufacturera de su padre llevaba 5 años perdiendo dinero, declinando en silencio bajo un liderazgo obstinado y la negativa a modernizarse, y aún así los sueños empresariales de Aarón eran etiquetados como irreales mientras el barco que se hundía era tratado como legado. La ironía era lo suficientemente aguda como para hacerlo reír, pero en lugar de eso continuó leyendo, con el rostro sereno y la postura firme, mientras la carta detallaba cada consecuencia que habían planeado cuidadosamente, la eliminación del testamento, la cancelación inmediata del seguro médico, la expulsión del fideicomiso familiar e incluso una solicitud formal para que cambiara su apellido, como si borrarlo en papel pudiera deshacer la incomodidad de su independencia. Eran las mismas personas que le habían dado la vida y ahora le entregaban documentos diseñados para probar que ya no pertenecía, y enterrada cuidadosamente en el segundo párrafo estaba la razón oficial, el fracaso en contribuir al legado familiar y la persecución de proyectos irreales pese a la orientación repetida, palabras que se traducían fácilmente en la verdad,
que se negó a trabajar sin paga en la empresa fallida de su padre y se negó a construir su futuro en torno a expectativas elegidas por otros. El teléfono de Madison se acercó ligeramente, su cámara buscando la reacción que esperaba, lágrimas, súplicas, derrumbe, la misma anticipación que había mostrado años atrás cuando expuso su diario privado en Acción de Gracias, recordándole que algunas personas nunca superan la crueldad, simplemente obtienen credenciales y aprenden a justificarla de forma profesional. La voz de su padre se elevó a medida que entraba en calor con su discurso sobre carácter, responsabilidad y sacrificio, su madre asintiendo, con la frente inmóvil incapaz de expresar por completo la preocupación que quería que los demás creyeran que sentía, mientras los comensales cercanos comenzaban a darse cuenta, algunos mirando abiertamente, otros observando con una fascinación incómoda, atraídos por el espectáculo que se desarrollaba a plena vista. Y mientras Aarón permanecía sentado allí, sosteniendo 3 páginas de rechazo legal en sus manos, algo inesperado se asentó en su interior, no tristeza, no ira, sino claridad, la comprensión repentina de que cada cumpleaños olvidado, cada logro minimizado y cada cumplido disfrazado de preocupación siempre habían señalado este momento, porque nunca había sido realmente su hijo a sus ojos, había sido su proyecto, y los proyectos que se niegan a seguir el plano siempre son los primeros en ser descartados. El camarero se acercó a la mesa con los platos cuidadosamente equilibrados en su bandeja, echó un vistazo a la escena que se desarrollaba, las posturas rígidas, las voces elevadas, el teléfono grabando abiertamente, y dio media vuelta tan rápido que resultó casi elegante, como si hubiera tropezado con algo privado y peligroso, un momento que era mejor no tocar, mientras el padre de Aarón continuaba hablando, su tono alcanzando ahora el punto ensayado que reservaba para discursos destinados a impresionar a donantes y colegas, lanzándose a una metáfora sobre las águilas empujando a sus crías fuera del nido, una metáfora que claramente creía noble y sabia, aunque la estuviera leyendo de tarjetas escritas a mano y pronunciándola mientras repudiaba públicamente a su propio hijo. Madison ajustó su teléfono de nuevo, ahora transmitiendo claramente en vivo, la pantalla inclinada para capturar el rostro de Aarón mientras se mantenía perfectamente encuadrada, su expresión cuidadosamente neutral y profesional, la misma que mostraba cuando creía estar construyendo un caso y no destruyendo una relación. El chat familiar, se dio cuenta Aarón, probablemente estaba explotando en tiempo real, lleno de tías y tíos que habían sido advertidos con antelación, espectadores invitados a una actuación preparada durante meses, porque las señales ahora eran evidentes, la insistencia de su madre en ese restaurante específico, Madison volando desde Boston pese a afirmar que estaba saturada de casos, su padre ensayando metáforas frente al espejo, todo conduciendo a este momento que nunca estuvo destinado a ser privado ni amable. Pasó la página y encontró la segunda hoja aún más detallada, enumerando sus supuestos fracasos en viñetas ordenadas, cada una como una evaluación corporativa despojada de humanidad, rechazar ofertas de empleo razonables, que en realidad significaban no aceptar trabajar sin sueldo bajo el control de su padre, demostrar un patrón de desafío, lo que se traducía en obtener un MBA en lugar de casarse con el representante farmacéutico que su madre seguía invitando a cenar, no mantener los estándares familiares, que aparentemente incluían conducir un coche modesto en vez de uno de lujo y vivir de forma independiente en lugar de aceptar ataduras financieras. Madison había escrito aquello, lo sabía, reconocía su tono al instante, su amor por las viñetas y su satisfacción al clasificar a las personas como obedientes o problemáticas, y su teléfono permanecía firme, paciente, esperando el colapso emocional que había planeado capturar. Su madre finalmente habló, con una voz cuidadosamente equilibrada entre preocupación y condescendencia, explicando que todo esto era realmente por su bien, que la dificultad forjaría carácter, que siempre lo amarían pero que ya no podían seguir facilitándolo, aunque esa palabra resultaba extraña considerando que él había pagado su propia educación, alquilado su apartamento desde la universidad y usado su seguro tan poco que apenas contaba. La ironía era casi elegante, especialmente teniendo en cuenta que Madison vivía en una casa comprada por su padre y trabajaba en un despacho asegurado gracias a conexiones familiares, y aún así Aarón era presentado como el dependiente en esa narrativa. Para entonces, los demás comensales ya no fingían, una mujer en la mesa contigua se cubría la boca con la mano, mirando de uno a otro como si presenciara un drama en desarrollo, su esposo negando lentamente con la cabeza en silenciosa incredulidad,
mientras una mesa de recién graduados al otro lado del salón permanecía inmóvil, probablemente agradecida de que sus propias celebraciones no estuvieran marcadas por tal crueldad. Incluso el personal se mantenía a distancia, sin duda susurrando sobre la mesa 12 y la escena imposible de ignorar. Y entonces Aarón hizo lo único que nadie había anticipado, algo que no figuraba en discursos ensayados ni en viñetas legales, sonrió, no con sarcasmo ni tristeza, sino con un alivio genuino, una expresión serena que descolocó a toda la mesa. Levantó la vista y dijo una sola palabra, gracias, y la reacción fue inmediata y sin filtros, el rostro de su madre luchando contra el botox mientras intentaba asimilar la sorpresa, su padre dejando caer las tarjetas como si el guión hubiera desaparecido de pronto, el teléfono de Madison temblando apenas, la primera grieta visible en su control. Aarón continuó con calma, agradeciéndoles la honestidad, por dejarlo todo por escrito, por hacerlo oficial, porque la claridad, explicó, era un regalo. Se levantó, dobló cuidadosamente los papeles, entendiendo de forma instintiva que la documentación siempre importaba, tomó su bolso y se dispuso a marcharse, mientras Madison por fin alzaba la voz, chillona e indignada, acusándolo de ser dramático, insistiendo en que aquello era una conversación, como si transmitir en vivo su desheredación en un restaurante lleno no hubiera sido el verdadero drama. Su madre intentó sujetarle la muñeca, pero él se apartó con suavidad, con los límites legales entre ellos ahora definidos de forma inconfundible por los mismos documentos que ella le había entregado, mientras su padre permanecía inmóvil, confundido de que la metáfora de las águilas no hubiera provocado lágrimas ni disculpas. Aarón salió del restaurante con la cabeza en alto, dejándolos con la cuenta y con el público, el murmullo de desconocidos conmocionados siguiéndolo hasta la puerta junto con la voz de Madison, ya no pulida ni performativa, sino genuinamente alterada porque el momento viral que había planeado se le había escapado de las manos. Su teléfono vibró antes de que llegara al coche, las notificaciones del chat familiar acumulándose sin que se molestara en abrirlas, porque el único mensaje que importaba era el de su compañera de piso, Sara, que le preguntaba simplemente qué tan mala había sido la cena, y él respondió con una honestidad seca que había sido oficialmente desheredado con documentos, provocando una respuesta inmediata de que su familia hacía que la telerrealidad pareciera aburrida y que el vino lo esperaba en casa. Mientras se alejaba conduciendo, algo inesperado se asentó en su interior, una extraña ligereza, la comprensión de que el secreto que había cargado durante 3 años ya no necesitaba esconderse, porque la familia a la que temía decepcionar acababa de eliminarse por completo de la ecuación, ese secreto, el que Aarón había protegido con cuidado durante 3 años mientras su familia lo desestimaba como disperso e irrealista, se volvió más liviano en el momento en que entró al apartamento que compartía con Sara, donde las luces eran cálidas, el aire olía levemente a comida para llevar y a consuelo, y el juicio al que se había acostumbrado simplemente no existía, porque detrás de registros empresariales y documentación deliberadamente vaga bajo el nombre de Montgomery Enterprises estaba la empresa que había construido en silencio mientras sus padres asumían que solo jugaba con pequeñas ideas destinadas a fracasar. El nombre no era casual, provenía del apellido de soltera de su abuela, Eleanor Montgomery, el único miembro de la familia Mosley que alguna vez lo había mirado y había visto potencial en lugar de desafío, la mujer que le susurró en lo que sería su última Navidad que el dinero familiar nunca valía las cadenas familiares, una advertencia pronunciada con la tranquila certeza de alguien que había sobrevivido a 2 matrimonios, superado expectativas y comprendía cómo funcionaba realmente el poder. Entonces había insinuado, en voz baja, algo sobre su testamento, sobre disposiciones redactadas con tanto cuidado que incluso los abogados más seguros dudarían, y esa noche su madre se había mostrado visiblemente nerviosa, aunque lo disimuló con una risa, sin saber que algunos legados ya estaban cambiando. Sara escuchó mientras Aarón le contaba todo, sus reacciones oscilando entre incredulidad, risas y una lealtad feroz, ofreciendo sugerencias de venganza a medias que no hablaba en serio, pero que nacían del cariño, porque ella había estado allí en cada llamada despectiva, en cada sugerencia condescendiente de sus padres, en cada momento en que Madison mostraba su vida perfecta en línea mientras disfrutaba en silencio de las ventajas del apoyo familiar. Sara también había estado presente en el trabajo real, en las noches largas programando hasta las 4 de la mañana, en los intentos fallidos que enseñaron resistencia, en las pequeñas victorias que se sentían enormes porque se habían logrado sin atajos,
convirtiéndose en la hermana que él eligió, el tipo de familia construida sobre el respeto mutuo y no sobre la obligación. Mientras las copas de vino se llenaban, el teléfono de Aaron sonó y el nombre en la pantalla lo hizo sonreír por primera vez esa noche sin esfuerzo: Arthur Chen, su socio comercial, un ex ejecutivo de IBM que se había retirado temprano y había decidido que mentorizar a emprendedores motivados era más satisfactorio que toda una vida de golf, y su voz traía una urgencia envuelta en entusiasmo, del tipo que pedía celebración y no cautela. Arthur explicó que habían sido seleccionados como proveedores preferentes para un importante contrato de software, uno capaz de transformar su empresa de una startup prometedora en un actor legítimo de la industria, un cliente que estaba siendo discreto pero necesitaba exactamente su solución de gestión de la cadena de suministro, y Arthur, un hombre poco dado a la euforia, sonaba casi juguetón al hablar, lo que resultaba tan sorprendente como alentador. El giro que hizo reír a Aaron con tanta fuerza que Sara temió que algo se hubiera roto fue el siguiente detalle que Arthur compartió: que el cliente anónimo operaba en el sector manufacturero, específicamente en la misma industria en la que la empresa de su padre llevaba años desangrándose, y que se pondrían en contacto pronto porque la necesidad era urgente, y en ese instante, el momento elegido por el universo pareció casi deliberado. La risa se desvaneció en algo más serio cuando llegó otro mensaje, esta vez de una fuente inesperada: Linda, la antigua mejor amiga de su madre, una mujer a la que habían apartado años atrás por atreverse a cuestionar decisiones familiares, y su mensaje no era de apoyo, era evidencia. Capturas de pantalla aparecieron una tras otra, correos electrónicos de hacía 5 años entre sus padres discutiendo cómo sabotear su solicitud a la Escuela de Negocios de Stanford, detallando llamadas realizadas a la oficina de admisiones insinuando que tenía problemas de salud mental que lo hacían inadecuado, y la única razón por la que aún había sido aceptado fue una intervención de último momento de su asesor universitario, que creyó lo suficiente en él como para respaldar su estabilidad y su potencial. Linda tenía más: correos que mostraban intentos de hacer que lo despidieran de prácticas profesionales, llamadas a supervisores bajo el pretexto de preocupación, intentos de acceder a sus cuentas bancarias para supervisión, e incluso documentación de un investigador privado contratado para indagar en sus actividades, todo revelando que la cena de desheredación no había sido un acto aislado de crueldad, sino el capítulo final de una larga campaña para controlarlo. La ironía era que el investigador no encontró nada, porque Aaron había sido cuidadoso, operando de manera legítima, pagando impuestos y construyendo su empresa bajo Montgomery Enterprises, y al final, su familia había gastado más dinero tratando de detenerlo que el que jamás había gastado apoyándolo. Mientras Sara leía por encima de su hombro, su incredulidad convirtiéndose en una ira silenciosa, Aaron sintió que algo se solidificaba dentro de él, no venganza, sino determinación, porque el patrón ahora era innegable y la claridad tiene la capacidad de transformar el dolor en estrategia. Respiró hondo, se serenó y comprendió que todo se había alineado: su desheredación había activado condiciones legales que aún no entendía del todo, la oportunidad de negocio estaba llamando a la puerta y la verdad sobre las acciones de su familia finalmente estaba a la vista, y por primera vez, no estaba reaccionando, estaba planificando. El plan comenzó a formarse en la mente de Aaron con una claridad casi mecánica, como ver líneas de código ensamblarse en algo funcional e inevitable, porque una vez que la verdad quedó completamente expuesta, una vez que cada acción oculta y cada sabotaje silencioso salieron a la luz, ya no había confusión sobre quién había sido su familia ni de lo que eran capaces de hacer para mantener el control. Arthur confirmó lo que Aaron ya había empezado a sospechar, que la empresa anónima que buscaba desesperadamente la solución de software de Montgomery Enterprises no era otra que Mosley Manufacturing, la compañía de su padre, ahora luchando abiertamente después de años de ignorar la modernización mientras los competidores avanzaban, y la desesperación era tan grande que estaban dispuestos a pagar precios elevados por una implementación inmediata. La documentación era impecable, la imagen profesional pero deliberadamente ambigua, y el nombre de Aaron no aparecía en ningún lugar, una decisión tomada mucho antes de que todo esto ocurriera, simplemente porque había aprendido desde temprano que sobrevivir requería discreción. Arthur encontró la situación oscuramente divertida, llamándola karma corporativo y ofreciéndose sin dudarlo a ser la cara pública de la empresa durante las negociaciones, un ejecutivo experimentado de cabello plateado que encajaba perfectamente en todo lo que el padre de Aaron siempre había respetado,
Y en ese contraste se escondía una verdad no dicha sobre el sesgo y la autoridad. Mientras los preparativos avanzaban en el frente empresarial, el mundo cuidadosamente construido de Madison comenzó a derrumbarse de maneras que jamás había anticipado, porque su transmisión en vivo de la desheredación de Aaron, pensada como un momento de dominio y validación pública, se volvió en su contra con una velocidad extraordinaria. Alguien del colegio de abogados comentó públicamente que grabar a una persona sin su consentimiento en un estado de consentimiento de dos partes planteaba serias preocupaciones éticas, especialmente para una abogada en ejercicio, y en cuestión de horas los socios principales de su firma exigían explicaciones sobre por qué su membrete aparecía en documentos que circulaban en línea como herramientas de humillación. Madison eliminó el video, pero las capturas de pantalla se difundieron más rápido de lo que cualquier solicitud de eliminación podía seguir, y la Internet, una vez alimentada, se negó a olvidar. Comenzó a enviarle mensajes a Aaron sin descanso, alternando entre amenazas, negociaciones y pánico, cada uno revelando grietas en la confianza que siempre había llevado como armadura. Aaron, mientras tanto, se concentró en consolidar cada aspecto legal de su empresa, asegurándose de que Montgomery Enterprises estuviera protegida desde todos los ángulos, contratando a su propio abogado, sin conexiones familiares ni favores, un profesional veterano que revisó los contratos con precisión y confirmó que todo estaba exactamente donde debía estar. El contrato que Arthur negoció con Mosley Manufacturing fue meticuloso y firme, incluyendo pagos iniciales, tarifas mensuales de licencia y una cláusula de penalización tan fuerte que intentar romper el acuerdo podría salvar a la empresa o acelerar su colapso, dependiendo por completo de su ejecución. Su madre comenzó a llamar desde diferentes números, dejando mensajes de voz que pasaban de la furia a la súplica, preguntando si entendía lo que había hecho a la reputación de la familia, acusándolo de haberse marchado y avergonzarlos, y expresando preocupación por cómo el escándalo podría afectar la próxima boda de Madison, la segunda. La ironía de que la mujer que había orquestado su humillación pública ahora entrara en pánico por la percepción pública era casi demasiado precisa para parecer real. Incluso contactó a antiguos amigos universitarios de Aaron, intentando reclutarlos como intermediarios, pero en lugar de eso ellos le enviaron capturas de pantalla con risas, demostrando que la lealtad basada en la honestidad era más fuerte que la manipulación. Se fijó la fecha de la reunión y el consejo de Mosley Manufacturing se preparó para reunirse con Montgomery Enterprises, sin saber que la solución que estaban a punto de firmar había sido creada por la misma persona a la que habían descartado, con Arthur asumiendo el papel de representante con total naturalidad, mientras Aaron observaría desde otro piso a través de una transmisión de video discreta. Sarah lo ayudó a perfeccionar la presentación, asegurándose de que cada detalle técnico fuera impecable, mientras incorporaba elementos sutiles que solo su familia reconocería, el nombre Montgomery destacado, la cita favorita de su abuela sobre la independencia colocada discretamente en el pie de página, e incluso la paleta de colores tomada de una propuesta que una vez había ofrecido a su padre de forma gratuita y de la que se habían burlado. Aquella propuesta, descartada como amateur e irreal, ahora se vendía de vuelta a valor de mercado, pulida y validada por una autoridad externa. Los mensajes de Madison se volvieron cada vez más desesperados a medida que se acercaba la boda, los proveedores retirándose en silencio, los círculos sociales tomando distancia y los rumores extendiéndose por comunidades que antes celebraban su éxito, porque el mundo legal no veía con buenos ojos a alguien que grababa la humillación de un familiar para llamar la atención. Incluso Todd, el representante farmacéutico que su madre había impulsado con tanta insistencia, se comunicó con Aaron con una honestidad inesperada, admitiendo que solo había seguido el juego por las cenas gratis y expresando alivio de que ninguno de los dos hubiera quedado atrapado en expectativas que no eligieron. La mañana de la reunión, Arthur llamó con una emoción apenas contenida, explicando que el padre de Aaron había estado elogiando a Montgomery Enterprises toda la semana, llamándola el futuro de la manufactura, desesperado por la solución que podría detener las pérdidas acumuladas, y mientras Aaron se sentaba en su oficina, una oficina real ahora y no un rincón prestado de una cafetería, observó a Arthur ajustarse la corbata en la pantalla, luciendo exactamente como el salvador corporativo que su padre siempre había respetado. A través de la transmisión de video, Aaron vio a su padre entrar a la sala de conferencias con la confianza de siempre, estrechando manos y hablando de sinergia y visión,
sin darse cuenta en ningún momento de que la innovación que ahora admiraba había nacido de la misma mente que había desestimado durante años. El contrato, 40 páginas de lenguaje legal preciso, dejó clara una realidad: Mosley Manufacturing necesitaba a Montgomery Enterprises mucho más de lo que ocurría al revés, y cuando su padre firmó sin dudarlo, Aaron no sintió triunfo, solo confirmación, porque cuando alguien se está ahogando, no discute el precio del salvavidas. Mientras la tinta se secaba en contratos que remodelarían silenciosamente dinámicas de poder que la familia de Aaron jamás había imaginado perder, la vida profesional de Madison continuó desmoronándose a la vista de todos, con cada día trayendo consecuencias para las que nunca se había preparado, porque la investigación del Colegio de Abogados pasó de comentarios en línea a procedimientos formales, y su firma, ansiosa por distanciarse del escándalo, la colocó en licencia administrativa a la espera de revisión. Su boda, que alguna vez fue la joya de la corona de su imagen cuidadosamente construida, estaba a solo 2 semanas, pero los proveedores comenzaron a cancelar sin explicación, las invitaciones quedaron sin respuesta y los círculos sociales que su madre había cultivado durante décadas encontraron de pronto razones educadas para tomar distancia, porque resultó que transmitir la humillación de un familiar para llamar la atención cruzaba límites incluso entre quienes creían que la reputación lo era todo. Madison le envió un mensaje a Aaron una mañana con una acusación directa, diciéndole que estaba arruinando su vida, y él respondió con una captura de pantalla de su propia transmisión en vivo, ahora vista millones de veces bajo un título que ella misma había elegido: prueba de que las acciones suelen hablar más fuerte que las culpas. Mientras Arthur presentaba la solución de software con la autoridad tranquila de un hombre que había pasado décadas en salas de juntas, la dirección de Mosley Manufacturing escuchaba con una concentración desesperada, asintiendo a medida que las métricas de eficiencia mejoraban en las pruebas, su alivio visible cuando los números finalmente se movían en la dirección correcta. Su padre preguntó por la persona detrás de Montgomery Enterprises, expresando su deseo de conocer a la mente responsable de salvar la empresa, y Arthur sonrió con cortesía, explicando que la propietaria prefería mantener la privacidad pero enviaba sus saludos y esperaba una relación rentable, lo que llevó al padre de Aaron a comentar en voz alta que desearía que su propio hijo tuviera al menos la mitad del sentido empresarial de esa persona, sin darse cuenta de la amarga ironía que se asentaba en la mesa. Mientras tanto, el mundo de su madre se reducía rápidamente, las páginas sociales dejaron de mencionar su nombre, su club de lectura le sugirió tomarse un descanso y una tarde apareció en el vestíbulo del edificio de apartamentos de Aaron, esperando hasta que seguridad la escoltó fuera, su aspecto más delgado y frágil, como si la imagen cuidadosamente mantenida hubiera empezado a resquebrajarse bajo el peso de la exposición. Dejó una nota escrita a mano bajo su puerta que decía simplemente que la familia perdona, y Aaron la descartó sin ceremonia, entendiendo que el perdón sin responsabilidad no era más que otro intento de control. La firma del contrato se cerró sin contratiempos, Arthur estrechando manos y marchándose con un cheque que financiaría Montgomery Enterprises durante años, mientras el padre de Aaron llamaba a sus amigos para presumir del acuerdo que acababa de hacer con el innovador más brillante que había conocido, sin darse cuenta de que esa brillantez había vivido alguna vez bajo su propio techo, esperando un reconocimiento que nunca llegó. Esa misma tarde, otra pieza del rompecabezas encajó cuando Aaron recibió una llamada del abogado de su abuela, un hombre instruido para esperar hasta que se cumpliera una condición específica antes de comunicarse, y esa condición ya se había cumplido, la desheredación formal documentada y notarizada. Su abuela, Eleanor Montgomery, había actualizado su testamento 6 meses antes de morir, dejándole todo a Aaron después de escuchar conversaciones sobre mantenerlo dependiente, y no solo dinero, sino la casa familiar en la que vivían sus padres, una casa que creían poseer pero que legalmente no era suya, una casa que habían hipotecado repetidamente para sostener un negocio en declive. El papeleo entraría en vigor de inmediato, explicó el abogado, ahora que la desheredación había activado la cláusula, y Aaron sintió cómo se asentaba una quietud en su interior, no sorpresa, sino reconocimiento de lo cuidadosamente que su abuela lo había planeado todo. Arthur insistió en que Aaron asistiera a la próxima reunión de implementación, no como propietario, sino disfrazado de asistente tomando notas, un papel que lo volvía invisible en espacios donde la riqueza a menudo cegaba la percepción. Ajustó su apariencia, se recogió el cabello,
se puso gafas y se movió por los pasillos sin ser notado, su padre pasando junto a él sin siquiera mirarlo, reforzando la lección de que el privilegio rara vez ve al servicio. Al mismo tiempo, el compromiso de Madison se derrumbó por completo cuando su prometido, un abogado corporativo cuya carrera dependía de la reputación, canceló la boda tras hacerse públicas las acusaciones éticas, incluyendo grabar sin consentimiento y el uso indebido de recursos de la firma, y su despacho terminó su relación laboral de forma definitiva, con su licencia bajo revisión. Ella envió cientos de mensajes, cada uno más descontrolado que el anterior, culpando a Aaron de todo mientras ignoraba el hecho de que había sido ella quien presionó grabar y compartió el momento. La revelación llegó de manera tranquila, sin dramatismo, durante una demostración rutinaria en la que su padre elogiaba el impacto del software y expresaba gratitud, y Arthur mencionó casualmente que la propietaria estaba presente ese día. Aaron se puso de pie, se quitó las gafas y saludó a su padre con calma, y el silencio que siguió fue denso e inconfundible cuando el reconocimiento se hizo evidente y el consejo conectó las piezas que ya habían visto en línea. Una miembro del consejo se rió abiertamente, calificando la situación de poética, mientras su madre recibía un correo electrónico momentos después detallando la estructura de propiedad y señalando que las futuras reuniones tendrían lugar en el mismo edificio, ahora bajo propiedad de Montgomery. Aaron ignoró sus llamadas y optó en su lugar por enviar una fotografía del contrato firmado, resaltando la cláusula que garantizaba el cumplimiento, porque el poder, una vez ganado, hablaba con más claridad que cualquier confrontación. Las consecuencias se desarrollaron con rapidez después de aquella revelación, no con una confrontación explosiva, sino con la silenciosa eficiencia de sistemas que por fin funcionaban como habían sido diseñados, porque una vez que la verdad salió a la luz, no necesitó fuerza para mantenerse en pie. Esa misma tarde, mientras la dirección de Mosley Manufacturing luchaba por recuperar la compostura al darse cuenta de quién tenía realmente el poder detrás de su supervivencia, el abogado de la abuela de Aaron llegó a la casa familiar con documentos que pesaban mucho más que cualquier discurso público, entregando la notificación de que la propiedad que ocupaban ya no estaba bajo su control. La casa, aquella en la que su madre había organizado eventos benéficos y de la que presumía ante sus amigos, la misma que su padre había utilizado repetidamente para mantener a flote su empresa, pertenecía legalmente a Aaron con efecto inmediato, y el aviso de desalojo en 30 días era claro, definitivo e indiscutible. La cámara del timbre que Aaron había instalado meses antes captó el momento en que su madre leyó el documento, su postura endureciéndose, su compostura ensayada desmoronándose en algo más pequeño y desconocido, como si finalmente comprendiera que la autoridad que creía permanente siempre había sido condicional. Madison apareció esa noche en la oficina de Aaron sin previo aviso, el rímel corriéndole por el rostro en líneas irregulares que contrastaban con la imagen pulida que antes mantenía, y aunque seguridad llamó para preguntar si debían retirarla, Aaron permitió que entrara, entendiendo que a veces presenciar el derrumbe en primera persona ofrecía un cierre que ninguna explicación podía dar. Ella se sentó frente a su escritorio, mirando el espacio a su alrededor como si buscara un poder que ya no existía, e intentó negociar, ofreciendo un perdón que no tenía autoridad para conceder, sugiriendo una reconciliación si él intervenía en la investigación que consideraba injusta. Prometió disculpas públicas, exigió favores e incluso insinuó que él le debía apoyo porque la familia era la familia, una frase que repitió como si la reiteración pudiera devolverle un significado que ya no tenía. Aaron escuchó sin interrumpirla, con el rostro neutro, su silencio revelando más que cualquier argumento, porque todo lo que ella proponía se basaba en la misma suposición que siempre había tenido, que él existía bajo su control. Cuando terminó, él explicó con calma que no había presentado denuncias, no había interferido ni había orquestado consecuencias, porque sus propias acciones habían hecho todo eso por sí solas, y ningún regateo podía deshacer registros públicos ni estándares profesionales. Ella se marchó enfadada y derrotada, escoltada por el mismo equipo de seguridad al que antes habría ignorado, y Aaron no sintió ni triunfo ni culpa, solo distancia. En los meses siguientes, el karma se acumuló con una constancia implacable, multiplicándose de formas que ningún momento aislado podía resumir, porque Mosley Manufacturing sobrevivió, pero apenas, operando bajo términos contractuales que desviaban la mayor parte de las ganancias hacia licencias y mantenimiento, dejando a su padre trabajando en la práctica para sostener el sistema del que antes se había burlado.
Cuando su padre intentó romper el acuerdo buscando alternativas más baratas por desesperación, la cláusula de penalización se activó de inmediato, provocando la intervención del consejo y casi costándole el puesto de director ejecutivo, envejeciendo visiblemente bajo el peso de darse cuenta de que la carrera ya estaba perdida antes incluso de saber que competía. La caída de Madison se completó sin espectáculo, inhabilitada, desempleada y discretamente aislada. Se mudó de nuevo con sus padres justo cuando ellos se vieron obligados a abandonar la casa que creían símbolo de su éxito, instalándose en cambio en un apartamento modesto no muy lejos de aquel en el que Aaron había vivido durante la universidad, el mismo lugar que su madre había considerado deprimente y por debajo de sus estándares. Madison consiguió trabajo en una tienda por departamentos vendiendo bolsos de diseñador que ya no podía permitirse, y cuando una clienta la reconoció por el video viral y le pidió una foto, llamó a Aaron llorando, una llamada que él decidió no responder. El círculo social de su madre se evaporó por completo, los clubes de lectura la eliminaron, los comités benéficos reemplazaron discretamente su nombre y el club social revocó sus privilegios tras aparecer cuotas impagas, dejándola aferrarse a la relevancia mediante un blog sobre redención y sanación que casi nadie leía. Mientras tanto, Montgomery Enterprises creció de forma constante y luego explosiva, y cuando la empresa salió a bolsa, las publicaciones empresariales enmarcaron la historia como un testimonio de resiliencia y visión, mostrando a Aaron tocando la campana de apertura en la bolsa de Nueva York, el artículo mencionando brevemente un trasfondo familiar complicado mientras Internet completaba los detalles por su cuenta. Su padre eliminó sus perfiles profesionales de la noche a la mañana, Madison bloqueó sus redes sociales y su madre intentó atribuirse el mérito con publicaciones vagas sobre motivación estratégica, solo para encontrarse con una ola de críticas. Aaron donó la casa familiar a una organización benéfica que apoya a jóvenes sin hogar rechazados por sus familias, asegurándose de que el comunicado de prensa mencionara que había sido su hogar de la infancia, y la organización la rebautizó como Casa Eleanor en honor a su abuela, una dedicación que se sintió más significativa que cualquier herencia. Los momentos finales de cierre llegaron en silencio, no a través de una confrontación, sino mediante la indiferencia. Cuando Aaron se cruzó con su padre en una cafetería meses después, lo vio empezar a levantarse, sin saber si disculparse o negociar, y simplemente pasó de largo sin reconocerlo. El barista llamó su pedido por el nombre, Montgomery, y Aaron sonrió, tomó su café y avanzó hacia un futuro que ya no estaba moldeado por el rechazo, sino definido por completo por la elección. 3 años después de la noche que había fracturado su pasado y redirigido su futuro, Aaron permanecía solo en su oficina mucho después de que el personal se hubiera marchado, las luces de la ciudad extendiéndose más allá del cristal como un recordatorio vivo de lo lejos que había llegado, y se permitió hacer balance del recorrido no con amargura, sino con una sensación firme de cierre. La pared frente a su escritorio mostraba portadas de revistas, premios enmarcados y fotografías junto a líderes de la industria que le hablaban como a un igual, personas que valoraban la visión por encima del linaje y los resultados por encima de las apariencias, y nada de aquello se sentía ya irreal porque había sido ganado con disciplina y no con permiso. Si su familia hubiera logrado dirigir su vida como habían planeado, habría quedado atrapado en un papel diseñado para mantenerlo pequeño, atendiendo teléfonos en una empresa en declive, midiendo el éxito por la cercanía al poder y no por el propósito, casado con expectativas que nunca eligió y viviendo una vida editada por comité. En cambio, se había convertido en la persona que siempre había luchado silenciosamente por ser, no por desafío, sino por coherencia consigo mismo, y la carta de desheredación que una vez pretendió ser un castigo ahora colgaba enmarcada en su oficina como recordatorio del momento en que la libertad se hizo oficial. Su padre envió meses después una carta por canales legales, cuidadosamente redactada, evitando cualquier disculpa y sugiriendo una reconciliación empresarial por beneficio mutuo, y el abogado de Aaron respondió con un lenguaje preciso rechazando la asociación por mala fe previa, una respuesta tan medida que resultaba más fría que la ira. Madison, según conocidos en común, había comenzado terapia e intentaba reconstruir una identidad desvinculada de la competencia, y aunque Aaron le deseaba estabilidad de forma abstracta, su camino ya no se cruzaba con el suyo, porque la desheredación había cortado no solo los lazos legales, sino también las obligaciones emocionales.
Su madre publicaba ocasionalmente fotos antiguas en línea, con textos llenos de nostalgia y declaraciones de que la familia era para siempre, solo para borrarlas horas después cuando los comentarios preguntaban por qué Aaron ya no aparecía, porque los logros recientes lo excluían, y esas capturas circulaban de todos modos, reforzando la verdad de que los relatos públicos no pueden escapar de la realidad. Aaron comprendió que la sanación no llegaba a través del perdón ni de la reconciliación, sino mediante la ausencia de la necesidad de ambos, y cuando veía a sus padres ocasionalmente en espacios públicos, no sentía más que el reconocimiento distante reservado a desconocidos que comparten un rostro con el recuerdo pero no el significado. Su vida se llenó de personas que lo elegían libremente, colegas que lo respetaban, amigos que celebraban sus logros sin resentimiento y mentores que guiaban sin controlar, y Arthur, convertido en una figura de abuelo en espíritu, solía recordarle que la forma más rara de éxito era aquella que nadie podía arrebatar. En la celebración de la salida a bolsa, el brindis de Arthur conmovió a la sala al hablar de creer cuando nadie lo hace, de elegir a la familia a través de los actos y no de la obligación, y del poder silencioso de negarse a encogerse, y cuando ese video se volvió viral, lo hizo con una resonancia distinta, arraigada en la esperanza y no en el espectáculo. Sara ayudó a Aaron a mudarse a un nuevo ático con vista a la ciudad, y mientras observaban desde el balcón cómo el sol se ocultaba tras edificios que antes parecían intimidantes, ella le preguntó si alguna vez deseó que las cosas hubieran terminado de otra manera, y él respondió con honestidad que no cambiaría ni un solo momento, porque sin aquella noche quizá aún estaría buscando una aprobación que nunca estuvo destinada a concederse. La desheredación había sido el regalo más cortante, arrancando ilusiones y revelando una valía intacta sin permiso ajeno, y mientras Aaron miraba hacia futuras iniciativas con Arthur, ideas más grandes que la primera empresa y construidas sobre lecciones aprendidas a la fuerza, entendió que el éxito no se definía por quien se quedaba o se iba, sino por quien se había convertido cuando la elección le fue arrebatada. El pasado ya no exigía explicaciones, el futuro ya no requería justificaciones, y el espacio entre ambos se llenó de intención, propósito y paz, una vida ya no moldeada por el rechazo, sino afirmada por sí misma, firme e inquebrantable.